nada más. Así que... ¿Te parece, Michelle, que vamos? Sí, sí. No sé cuánto generalmente asisten al curso. Va en aumento por lo general, progresivamente hablando. El número que Ya, tenemos en este momento por lo general se va repitiendo, pero de acuerdo a la información que hemos ido reconociendo, ¿cierto? Y conociendo a la vez, había un alta interés, una alta expectativa en el módulo de hoy. Me lo compartían varios, así que bueno, lo primero es darle la bienvenida a todas, ¿cierto? Y todos a este última unidad ya que, en que estamos, ¿cierto? Del proyecto de promotores económicos ambientales y en particular con lo que tiene que ver entonces con la unidad que damos inicio hoy, como bien les decía, que es este trash cooking. Bueno, mis saludos más cordiales a cada una de las y los asistentes. Hemos estado ya en un camino largo e intenso, ¿cierto? En el cual desde Santo Tomás hemos tratado de entregarles, de dotarlos de herramientas desde el conocimiento, para que sean ustedes quienes en definitiva escriban esta nueva historia en sus comunas, en Coronel y en Penco. Hemos conversado y hemos visto en profundidad con muy entretenidas clases, las que he tenido la suerte y la oportunidad de poder ver cuando quedan alojadas online en nuestra plataforma, y paso a paso hemos ido construyendo en cada uno de nosotros un set de conocimientos que nos ha permitido tener una mirada quizás un poquito más, como le dicen hoy día, un poquito más verde, pero sí en definitiva un poquito más consciente sobre el medio ambiente. Y eso sin duda que para cada una de nosotros, nosotras y cada una de las comunas también es un verdadero aporte que desde Santo Tomás y desde el gobierno regional, por cierto, que es quien aquí uno de los principales motores de este proyecto, hemos tratado de entregarle. Hemos esperado y hemos querido entregarles la mejor de la experiencia a ustedes respecto a la enseñanza, al aprendizaje, porque como lo dije el primer día, al ser humano, nosotros mismos en nuestras vidas, a lo largo de que nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo muchas cosas. Muchas veces vamos adquiriendo bienes, una casa, un auto y otras cosas más, pero de aquellas cosas que nunca nadie nos va a poder quitar, que para siempre vamos a llevar con nosotros, es la educación. Son de esas cosas que en la vida nadie nos va a poder restar. Cuando nosotros recibimos esto, es algo que llevamos con nosotros para siempre. Y por lo mismo, hemos querido en esta, en esta experiencia que ha sido el promotores económicos ambientales, intentar desde la mejor de las formas, desde Santo Tomás y con el apoyo de nuestro gobierno regional, por cierto, ser para ustedes facilitadores del conocimiento y que les permitan olvidarnos de esas viejas estructuras que de cierta forma nos decían que vivíamos en zonas de sacrificio, que nos decían que el medio ambiente y todas estas temáticas eran casi como temas hippie, porque hoy en día, y así lo hemos visto en las noticias, y así lo hemos podido ir viendo, ¿cierto? Y desarrollando en cada uno de nuestros módulos, sabemos que tenemos un solo planeta, y ese planeta es precisamente en el que vivimos y por lo mismo tenemos que cuidarlo. Por eso, mi primer o segundo punto aquí es que vayan para ustedes, para todas nuestras beneficiarias y nuestros beneficiarios, las más infinitas gracias por aceptar esta invitación, por participar y por involucrarse, pues como les dije el primer día que nos vimos, son finalmente ustedes el motor de este maravilloso proyecto. Y nosotros somos en ese sentido los facilitadores desde el conocimiento y por lo mismo estamos muy contentos y muy orgullosos de la participación y de que ustedes estén aquí y llevamos ya un buen rato, ¿cierto? Varios meses en este desarrollo y que nos puedan y hayan querido acompañarnos. Así que las gracias infinitas primero para ustedes. Y de paso aprovecho inmediatamente para no robarle tanto tiempo, profesor, de presentarles a un buen amigo, un buen compañero de trabajo desde Santo Tomás,
Michel Tilly, que nos va a guiar y nos va a llevar en esta parte del proyecto y que vamos a hablar sobre el trash cooking. Yo cuando invité a Michel a participar y que se nos sumó inmediatamente de manera entusiasta, le comentaba que yo he tenido la muy buena suerte de poder viajar a ciudades muy grandes, principalmente en Estados Unidos, y una vez, en una noche, me llamó, pero infinitamente la atención, el cómo desde los restaurantes, de restaurantes, estoy hablando de la ciudad de Nueva York, en las calles de servicio, donde están digamos, la gente desecha sus cosas desde estos restaurantes, los basureros, para no ponerle un nombre buscando nombres que no son, se botaban pero una cantidad de alimentos y una cantidad de cosas impresionante, impresionante. En el mundo esto es un tema, este es un temazo, la cantidad de alimentos que se desperdician y lo mismo el mal uso que nosotros muchas veces hacemos, sin duda que eso también es una gran fuente desde donde podríamos nosotros cambiar también la mirada que tenemos en torno a ello. Con Michel nos conversábamos y nos reíamos. Yo le comentaba, por ejemplo, hoy en día, en mi época, cuando yo era más chico, tengo 45 años, para contarle, en mi casa, por ejemplo, el pan duro era un insumo, y mi mamá nos hacía el postre ese, los colegiales que le llamaban, ¿cierto? Que era de pancito con leche y con manzana, que es una maravilla, pero nosotros hoy en día, y el diario vivir, y esta vorágine de tiempo que nos lleva a que todo sea así, automático, lo que no ocupé lo boto, lo que no me sirve lo cambio, el refrigerador viejo se echó a perder, me compro otro, y bueno, nosotros a lo largo del recorrido que hemos tenido aquí, hemos ido tratando de concientizarnos y de entender que ese no es el camino, y así lo hemos visto en nuestros módulos de economía circular, en nuestros módulos de innovación, en el módulo que acaba de finalizar también. Entonces, hoy día, estamos iniciando este muy interesante camino, que le agradezco también a Michel Tilly, nuestro chef. Michel es nuestro jefe del área de gastronomía tradicional en Santo Tomás. Michel, por si ustedes distinguen algún español un poquito distinto, Michel es francés. Michel, o no, es como la cuna, por lo menos los chefs así lo tratan de mostrar, ¿cierto? En cuanto al país, que es Francia, como una cuna del área en específico, en particular, que es la que vamos a iniciar y a ver hoy día. Así que, sin más que agradecerle a ustedes por su participación, por su compromiso, y a Michel por acompañarnos y por brindarnos todo su conocimiento y su experiencia, que sin duda muchas cosas y muy importantes nos vamos a llevar hoy. Los dejo con Michel, yo los voy a acompañar un rato, así que de esta forma entonces damos inicio a este último módulo, que lo diría de este penúltimo mes del año, que hemos llegado ya en este recorrido bastante extenso y entretenido, pero también de grandes aportes, y que espero que ustedes también así lo entiendan. Así que, profesor, amigo Michel, lo dejo con nuestros beneficiarios, y espero que disfruten estas últimas sesiones y que, al igual que las anteriores, sea un aporte para ustedes. Muchas gracias. Michel. Muchas gracias, Francisco. Sí, entonces me turno saludarlos a todos, agradecerle para estar aquí a estas horas después de tanto trabajo, ya que contó Francisco de varios meses trabajando en este proyecto. Y soy francés, y entonces a veces yo espero que me puedan entender bien, ya, si tienen duda o cualquier cosa, si no entienden, me avisan, no hay problema. Bueno, hace 20 años que estoy en Chile, llegué en 2000 aquí en Chile, importado de Francia. Trabajo en este rubro de la gastronomía hace ya 45 años que estoy en este rubro. Empecé con la pastelería, que es mi formación primero, después pasé a la cocina. Trabajé en restaurantes, en hoteles, en pastelería, y la verdad que sí que vimos que hay mucho desperdicio. Si bien en las cocinas utilizamos mucho, tenemos técnicas para reutilizar
o aprovechar más los insumos, todavía hay mucho desperdicio, ¿ya? Y de eso vamos a hablar en estas 6 clases que vamos a tener juntos. Ya vamos a tener un buen momento juntos, ya durante 3 semanas nos vamos a ver, nos vamos a conocer un poquito más, pero eso, ya saludarlos y agradecerlos para estar aquí con nosotros, ¿ya? Voy a ver si puedo compartir. Tengo un PowerPoint con el cual vamos a trabajar. ¿Ya? Lo tengo que tener grande. ¿Ya? Y compartir el video. Aquí. Ya. ¿Le aparece el PowerPoint en su pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profesor. Bueno, pero bueno, antes de empezar me gustaría saber cómo están. ¿Cómo están todos? Muy bien, profe. muy bien, profe. Terminando. Bien, profe, gracias. Bien, gracias a Dios. Gracias. Bien, profe. Ya, bueno. Vamos a intentar que también puedan participar en este curso, ¿ya? Entonces, de este programa de promotores económicos ambientales de Coronel y Penco. Vamos a poner más grande para que se vea mejor. Aquí. Ahora le aparece en pantalla completa, ¿correcto? Sí, ahí sí. Sí, profe. Sí, profe. Trash cooking. Ese vamos a el tema de esta unidad, la última unidad del proyecto, ¿ya? ¿Qué es el trash cooking? ¿Han escuchado hablar del trash cooking? ¿Sí? No. ¿No? No, profesor. Ya, No, profesor, eso lo no. vamos a ver. Entonces, ya le voy a poner un poco el programa, cómo vamos a trabajar en estas 3 semanas. Tenemos 6 clases. En la clase 1 el día de hoy vamos a ver un poco los conceptos del trash cooking, qué es el trash cooking, qué podemos hacer, etcétera, más conceptual. En la segunda clase, el viernes, ya empezaremos ya a utilizar o ver cómo aprovechar en la cocina, más bien en la cocina salada. En la tercera clase hablaremos de los métodos de conservación que nos pueden permitir perder menos alimentos. En la cuarta clase, una cocina dulce de aprovechamiento, ¿ya? Como trabajar algunos productos como la fruta, por ejemplo, ¿ya? Y las 2 últimas clases, que son clases prácticas, que haremos desde nuestro taller de cocina, ¿ya? Una para cocina salada y una de cocina dulce, ¿ya? Eso para poner en práctica lo que vamos a hablar en estas 4 clases teóricas. Ya, ahí entramos de pleno en el tema. ¿Qué es el trash cooking? Si la traducción literal de trash cooking es cocinar con basura, ¿ya? La verdad que el nombre no es muy apetecible, ¿ya? Pero también lo conocemos, ese es el trash cooking, es el concepto que se generó ahora, que salió no hace tantos años, que está en curso. La traducción sería esta, cocinar con basura, pero también lo conocimos en el tiempo como cocina de aprovechamiento, ¿ya? ¿Cómo se hacía antes? Eso lo estaba comentando Francisco al inicio, ¿ya? Cocina de aprovechamiento. Antes lo hacían mucho en las familias, en las casas. También se puede tener otro concepto, que es cocinar cero desperdicio, ¿ya? Cero desperdicio es complicado, pero se puede ir haciendo. Hay restaurantes que están trabajando en esto, ¿ya? Y en la casa se puede replicar muchas técnicas para poder lograr mejorar aprovechar más todos estos alimentos. Mira, un ejemplo también para hablar relacionar con lo que estaba comentando Francisco, ¿ya? La Comisión Europea estima que cada año se desaprovechan en el mundo más de 1.300 millones de toneladas de alimento, ¿ya? Es decir,
un tercio de la producción mundial. Bueno, de estas 1.300 millones de toneladas, muchas vienen de la misma Comunidad Europea, obviamente, como creo que era 80 millones, 800 millones de toneladas vienen de la Comunidad Europea, ¿ya? ¿De dónde viene esta pérdida? ¿Ya? En los supermercados, por ejemplo, que van botando los alimentos que están con fecha casi de vencimiento, de caducidad, ¿ya? Los restos de comida que no utilizamos, los recortes, como ya vemos un poco en la foto, ¿ya? Todo esto son los alimentos que vamos perdiendo, que se podían aprovechar mucho más. Por ejemplo, ya, vamos a ver un poco con ustedes. En general, ¿cuáles son los alimentos que más suelen tirar a la basura? En la casa, por ejemplo. Cáscaras. Cecinas. Espere, lo que voy a hacer, voy a salir. Ah, no. Las cáscaras de papa, la fruta. Ya, La verdura. los recortes de papa, de fruta, de verdura. Las ensaladas. Ensaladas, ya. repente- Las ensaladas, ¿por qué? Porque ya están feitas, están un poco Oxidadas. Oxidadas. Ya. Sí. Pan añejo. El pan añejo, ya lo hablamos del colegial, lo volveremos a hablar más adelante. Comida del Comidas día que anterior. sobran, las comidas que quedan para el otro día. Ya, resto de comida de la misma preparaciones. Cecinas. Cecinas, ya. Embutidos. Yogures. Cecinas, embutidos, yogures también, que a veces pasan de fecha. Eso también vamos a hablar un poco de las fechas de vencimiento de los productos. Ya. ¿Algo más? Bueno, ya tenemos una gran escala de lo que botamos a la basura, porque eso pasa obviamente en las casas, en los restaurantes también, ¿eh? Hay mucho, aparte de sin contar los plásticos, y es increíble, no sé, yo lo veo en la casa ahí, la cantidad que podemos botar en relación con la comida. Entonces los cocineros somos bastante contaminantes, por eso hay muchos movimientos para evitar eso, porque ya los cocineros se dieron cuenta que son como gran parte del problema y que hay que reaccionar, hay que trabajar para eliminar o disminuir esta contaminación, ¿ya? Ahora hay basureros diferenciales para poder separar y poder reciclar lo que son los plásticos, pero podemos aprovechar estos mismos que vemos en la foto, recortes como comentaban antes, recortes de fruta, recortes de verdura, la lechuga que ya empieza a hacerse un poco feita, podemos aprovecharlos, ¿ya? El trash cooking, vamos a ver un poco de su historia, ¿ya? De su concepto actual, obviamente, porque la cocina de aprovechamiento ya tiene años y estaba instalado en las familias antes, cuando había que cuidar mucho más y que no era tan desechable, como lo comentaba también Francisco. Ahora es todo más desechable. Tenemos que volver quizás a algunas costumbres que teníamos antes y que dejamos de aplicar, ¿ya? Este concepto de trash cooking lo inventó el chef René Redzepi, ¿ya? Que es un chef del restaurante Noma en Copenhague, ¿ya? Es uno de los mejores restaurantes del mundo. Fue catalogado como mejor restaurante del mundo en 2010, 2011, 2012, 2014, 2021 por revistas gastronómicas, ¿ya? Un chef, un joven, pero que tiene mucha, justamente mezcla vanguardia, pero también con conciencia.
trabajan con conciencia de cuidar nuestros alimentos, la naturaleza y todo lo que necesitamos para trabajar. También ese restaurante tiene 2 estrellas de la guía Michelin. ¿Conocen la guía Michelin? ¿Han escuchado hablar de esta guía Michelin? ¿Ya? Es una guía gastronómica, ¿ya? Que va como clasificando un poco los restaurantes por categorías, ¿ya? Al inicio, esta guía Michelin, que era la Michelin, es el mismo de los neumáticos, ¿ya? El monito ahí hecho de neumáticos, que era una guía que se creó para que la gente que iba viajando sepan dónde parar cuando tenían problema para arreglar sus neumáticos. Eso fue el inicio de la guía Michelin, ¿ya? Después agregaron algo que es en esta misma guía donde la gente podía parar a comer. Y después, poco a poco, donde podía comer, pero comer bien. Y fue poco a poco, fue a pasar a una guía que categoriza los restaurantes de esta guía, ¿ya? Entregándole estrellas. Y son estrellas que no son fácil de obtener, ¿ya? Porque miran todo. Cuando van inspectores que son como van digo incógnitos, ¿no? Nadie no se hacen conocer cuando llegan, puede ser cualquier persona, puede ser una persona sola, puede ser una pareja, puede ser una familia, y van anotando, y miran todo, miran cómo le reciben en el restaurante, miren la limpieza, miran cómo el servicio, la presentación, hasta los baños también están evaluados, todo, evalúan todo, y este conjunto pues, le pueden lograr tener 1, 2, 3 o más estrellas, ¿ya? Pero es muy difícil y son estrellas que son muy importantes porque para la fama del restaurante y obviamente va aumentando su cliente. Pero bueno, era un pequeño aparte de la guía Michelin, pero también toman en cuenta, yo creo, justamente esta voluntad de hacer bien el trabajo, ¿ya? Y eso incluye también el cuidado del medio ambiente. También hay otros cocineros, porque eso es un movimiento bastante global. Massimo Bottura, que es un italiano, ¿ya? Para la Expo Universal de Milán, por ejemplo, creó el refectorio ambrosiano, donde chefs reconocidos iban a trabajar con productos de recuperación, ¿ya? Estaban invitados todas personas, gente que tenían de escasos recursos, por ejemplo, lo invitaban a comer y eran chefs que cocinaban solamente con lo que podían recuperar de supermercado, por ejemplo, y con esto le daban de comer a estas personas, mostrando que también podemos hacer una cocina más fina, una cocina más gourmet, ¿ya? Con también cosas que si lo vemos así no nos parece o no es tan interesante, pero que sí se pueden utilizar, ¿ya? El chef Gastón Acurio es un chef peruano, ¿ya? Que es como no diría el gurú de la gastronomía peruana, pero el que fue embajador de la gastronomía peruana, que hizo conocer la gastronomía peruana en muchas partes del mundo, ¿ya? Dice así: luchar contra el desperdicio empieza por comprender cómo las otras culturas utilizan de la mejor manera sus ingredientes. Observando las distintas tradiciones culturales, se puede inventar nuevas y que permiten resolver los problemas del desperdicio alimenticio, pero también acercar a los seres humanos. Obviamente, siempre la gastronomía ha servido en la historia para intercambiar también conocimiento, es parte de la cultura de un país.
¿Ya? Entonces, ver, hay algunos que lo utilizan de cierta forma, eso a lo mejor lo podríamos aplicar aquí, conocer las otras culturas también nos puede ayudar. ¿Ya? También lo budista, como aquí vemos en la foto la monja budista Yuan Guan, ¿ya? La cocina budista, ¿ya? Siempre está, pues, pone en valor el alimento, el respeto al alimento, ¿ya? Y el desarrollo de un respeto mutuo entre el alimento y la persona que lo cocina, ¿ya? Esa monja también se hizo famosa, participó en unos programas de televisión en Estados Unidos, y después aprovechó eso para fomentar esta cocina de respeto hacia los alimentos, ¿ya? Bueno, ella es vegana, trabaja sobre todo la cocina vegana, quiere decir que no utilizan productos animales, ¿ya? Pero eso le permite desarrollar muchas recetas solamente con las verduras y aprovecharla al máximo, ¿ya? Entonces, esto es mundial, digamos, no es solamente, si bien como lo comentaba Francisco también, Francia es el país donde más se desarrolló la gastronomía, o que tiene más fama para la gastronomía, ¿ya? Porque fueron los primeros en codificar la cocina, en poner la cocina en libro, estas técnicas que podían existir, pero lo primero que empezaron a desarrollar y mostrarla también, ¿ya? Aplicar, poner conceptos de cocina. Por eso hay muchos términos técnicos de gastronomía que son en francés, que no tienen traducción, ¿ya? Algunos veremos más adelante, como la mise en place, por ejemplo, que es una parte de una preparación, ¿ya? Pero todos trabajan eso, y también obviamente muchos restaurantes de Francia, y cocineros también que están para eso. Entonces, si tienen comentarios, dudas, preguntas, pues lo pueden hacer, ¿eh? Pues no hay ningún problema, al contrario, sería bueno que también conocer un poco su punto de vista, ¿ya? Los conceptos que vamos a ver en esta sesión, otro concepto aparte de este, tenemos el batch cooking, vamos a hablar de las fechas de consumos, el almacenamiento, muy importante, otro concepto que es el 100K, y reciclaje, ¿ya? Hablamos del trash cooking, ahora vamos a hablar del batch cooking. ¿Qué es el batch cooking? El batch cooking es el proceso de planificar, cocinar y almacenar la comida de la semana en una sola vez. Eso le permite comer de forma variada y económica. No es necesario ir a comprar varias veces a la semana, de pensar en qué vamos a cocinar, ya cuando llegamos a la casa. Permite reutilizar los sobrantes de una comida o de una preparación para otro menú. La planificación, programación. Claro, eso requiere tiempo, ¿ya? Pero eso nos va a permitir también optimizar los recursos que tenemos, que son nuestros insumos, ¿ya? Vamos a planificar toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tengo el desayuno, el almuerzo, las 11 horas merienda, la cena. Una vez a la semana lo podemos hacer una vez al mes para tener todos los menús de todo el mes, ¿ya? Y ahí hacer la lista de compra en relación a esto. Es tiempo, es trabajo, pero a veces hay que hacer algunos esfuerzos para poder aportar, justamente porque nos van a ver que nos va a permitir mejorar nuestro rendimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una lista de batch cooking, ¿ya? Donde vamos a armar el menú de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Aquí el sábado y domingo no aparece, pero vamos a marcar
y hacer nuestro desayuno y cereales. Eso nos va a ayudar a hacer nuestra lista de compra y también reaprovechar algunos ingredientes que no puede, antes hablamos que a veces sobraba comida un día, ¿ya? Que hago, por ejemplo, voy a hacer garbanzos para un día, ¿ya? Garbanzos. Pues estos mismos garbanzos lo puedo guardar y otro día, si hago garbanzos el lunes, por ejemplo, el miércoles puedo hacer una ensalada de garbanzos para el almuerzo, ¿ya? Lo mismo lentejas. Después puede hacer una sopa de lentejas cuando si queda un poquito. Siempre hay forma de cambiar el mismo producto. Claro, si le sirven los mismos garbanzos toda la semana o varios días, ya en la casa no van a estar tan contentos. Va a poner un poco cara, ¿ya? Pero lo podemos proponer de distintas formas. Los garbanzos, por ejemplo, lo podemos hacer con cocido, con carne, como un guiso. Después utilizarlo como en una ensalada fresca, ya que estamos llegando en el verano. Y también lo podemos hacer como hummus, ¿ya? Sacamos la piel, lo pasamos por un tamiz, ¿ya? Con un poco de crema o de leche para que es más suave, como un puré, un hummus, o emulsionando un poco, y tener también otra preparación, que no va a ser tan pesado que comer los mismos garbanzos, la misma preparación los 3 días, ¿ya? Y eso viendo en otro aspecto. Tenía otra planilla que yo armé una planilla. Voy a ver. Deja de compartir. Ok. Y voy a mostrarle una planilla que armé. Aquí estamos. Mi planilla. Aquí. ¿Le aparece la planilla? Sí, Sí, profesor. profe. Ya. Sí, Ahí profe. Sí, profesor. puede ser un poquito Sí, más profe. claro, digamos. Entonces ya, no sé, ya podemos poner algunos menús, como lo tenía ya la semana. Esta semana, por ejemplo, podríamos planificar, hacer el trabajo de planificar esto. Ya planilla como esto, después ya se lo podemos compartir, ¿ya? Y vamos a hacer el menú de toda la semana. ¿Qué vamos a comer al desayuno? ¿Qué vamos al almuerzo? A las 11 y a la cena, ¿ya? Obviamente, no, también podemos hacer alguna modificación, pero por ejemplo, el almuerzo un día llevo y voy a poner, no sé, pollo asado. ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, otro día para el almuerzo con todo lo que podemos recuperar, por ejemplo, de la carcasa del pollo asado que queda, puedo hacer alguna croqueta que podamos servir, no sé, aquí ponemos croquetas de pollo, ¿no? Y así sucesivamente buscar algunos menús. Dentro de la semana también, del curso que vamos a ver, le voy a hacer como un pequeño recetario también con varias preparaciones que podemos utilizar, ¿ya? Y que también quedará que lo compartiremos también con ustedes, ¿ya? Pero así, esta misma planilla ya voy a ver cómo ver con Julio para que lo subamos y que puedan intentar o empezar a armar un pequeño menú y con lo que vamos a ir viendo, con lo que se puede hacer con los ciertos alimentos, ¿ya? Rellenar esta planilla, ¿ya? Ahí ya podríamos tener para almuerzo, no sé, garbanzos, que ya dijimos, garbanzos con zapallo. Ya, garbanzos con zapallo camote.
Pero podemos hacer todo. El plato principal, pero podemos poner una entrada. ¿Ya? Una entrada, un principal y un postre para cada, para el desayuno. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, el concepto obviamente hay que buscar ideas, hay que ver para aprender a utilizar estos ingredientes y ver cómo lo podemos, los mismos ingredientes, reutilizarlos después. Y aquí, que va derivado también para la semana, una vez que tenemos todos los menús del lunes a domingo, vamos a hacer la lista de compras. De verdura, de fruta, de carne, pescado, lácteos, abarrotes, que son todo el arroz, pasta, todo lo que podemos utilizar, y otros por si alguna cosa no estuviera incluido. ¿Ya? Esto lo que llamamos el back cooking, ¿ya? Es una programación de la semana de toda la preparación que vamos a ver. Eso nos va a ganar tiempo, pero también muchos productos. Ya. Voy a dejar de práctica de compartir esta pantalla y vamos a volver. Vamos a volver a nuestro PowerPoint. Ya, aquí estamos. Profesor, ¿Sí? Dígame. nosotros yo sin saber que eso tiene ese nombre, pero nosotros lo hacemos eso en mi casa. Ya. Tenemos el menú, de hecho, mi hijo menor, que es como el más malito para comer, ahí le tengo un menú aparte, o sea, de todo lo que él come, desde el desayuno hasta la cena, completo. Claro. No, es muy bueno. Bueno. Sí, por las compras, porque uno se organiza con todo lo que es comprar al supermercado, y uno lo hace una vez, verdura y fruta uno puede comprar 2 veces por semana para que esté más fresco, pero es muy bueno para organizarse y se ahorra uno mucho tiempo. Tiempo, dinero también, porque hay preparaciones que ya vemos mucho, que hay a veces cuando ya no tenemos, ya que vamos a comer hoy, ya compramos algo rápido, pero es desperdicio en cierta forma. Y además nos puede permitir también tener o calcular un poco y tener una alimentación más saludable. Claro, sí, eso es verdad. Eso es importante también, sobre todo cuando hay niños también, tener una lista, ya poner cereales al desayuno, a la merienda frutas, e ir cambiando, arreglando, según también en una familia también puede haber varias personas que tengan alguna intolerancia, que puede ser al gluten, puede ser varias, ¿cómo decir? Particularidades de alguno otro, ¿ya? Entonces, planificando, yo creo que sí es mucho más cómodo, ¿ya? Sí, ¿Cómo lo hacían antes? Porque antes quizás tenían mucho más tiempo. Ahora muchos estamos trabajando y todo va más rápido. Entonces, esto nos puede ayudar justamente, como lo decía Nayade, que a facilitar y estar más tranquilo también durante la semana. Porque ya sabemos lo que vamos a cocer. Incluso algunos días cocinar el fin de semana. Ya tomar algunas horas para poder cocinar y ya lo vamos a ver también en los métodos de conservación. La congelación, por ejemplo, es un muy buen ayudante porque podemos preparar cosas para la semana que podemos sacar de a poco. ¿Ya? La cocina al vacío también, que hablaremos en los métodos de conservación que son bien importantes. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más trabaja con un sistema parecido de planificación de sus menús para la semana? Yo, profesor, trabajo con ese sistema. Ya. ¿Y cuánto tiempo ponen más o menos, cuánto tiempo le toma para hacer este trabajo? Lo planifico como una semana me demoro para realizarlo durante el mes, planificarlo. Pero lo que no tengo son esos métodos de conservación. Yo compro todo en grandes cantidades y lo congelo.
las bolsas Ziploc y eso, pero esa técnica yo creo que me serviría bastante para maximizar lo que realizo en mi casa. ¿Ya? Y otras preparaciones que pueden seguir, claro. ¿Ya? Y, claro, es un tiempo, van a necesitar dedicar un tiempo para esto, para los que obviamente quieren hacerlo, pero ya no va más. Y Nayade, ¿cuánto tiempo le toma para trabajar eso? Como el sistema ya lo tengo aplicado, profesor, yo voy corriendo un día. Entonces, no se repite nunca, digamos, el menú. Claro, porque una vez que tienen estas planillas, se pueden repetir también, ¿ya? Esta misma planilla obviamente la puedo poner para esta semana, no la voy a poner la misma la próxima semana porque se van a aburrir de las preparaciones, pero sí, ya puede salir dentro de 2 o 3 semanas más o próximo mes también puede salir la misma planilla, ¿ya? Así que... Profesor, lo que yo hago, por ejemplo, es un día una comida seca y al otro día una comida, digamos, que tenga sopa. Y así voy, digamos, variando. De esa forma lo hago. Eso, y equilibrar un poquito todos los menús, ¿ya? Bueno, aquí vamos a volver al PowerPoint. Sí. Aquí, ya. Estamos aquí, lo voy a poner en grande. Aquí está. Ya. Tenemos nuestro, entonces, batch cookie. Otra cosa importante también para evitar desperdicio son las fechas de consumo, ¿ya? Hay muchos productos que vencen, ¿ya? Hay a veces fecha de caducidad y fecha de preferencia de consumo, ¿ya? Alimentos que no vencen. Hay alimentos con la sal, el arroz, chocolate negro, legumbres secas, azúcar, bebidas con alto contenido en alcohol, especies, miel, café instantánea, vinagre de sidra de manzana, vinagre de manzana, salsa de soya y aceite de oliva. ¿Ya? Bueno, siempre no vencen, a veces vienen con una fecha, pero no son fecha de caducidad. Dicen preferentemente, consumir preferentemente antes, ¿ya? Entonces a veces uno ve eso, la fecha ya está pasado, lo voto. No, ¿ya? Son fechas preferentes de consumo. Todavía son buenos. Puede que con el tiempo pierdan un poco de sus cualidades gustativas, por ejemplo, pero no van a ser malos para la salud. ¿Ya? No se van a enfermar si lo pasan. Y algunos la sal, si el arroz, siempre que estos productos obviamente están mantenidos y almacenados en buenas condiciones. El almacenamiento lo vamos a ver más adelante porque es muy importante también respetar esto. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. Los tallarines. Tampoco es como pasta, como son productos secos, si están envasados, no se van a perder. Ya por eso que le decía que son importantes las condiciones de conservación. Si se humedecen, si tienen contacto con humedad, ya se pueden puede provocar hongos y ahí ya tenemos que desechar los productos. ¿Ya? Pero con productos secos como los arroces pueden tener una vida muy larga. ¿Ya? Por ejemplo, disculpe, el chuño, la maicena, la sémola, si siempre se notan secos, se notan que están como si estuvieran dentro de la fecha que aparece ahí, ¿se pueden consumir o definitivamente son no? Se puede consumir, pero como les decía, son productos, primero que no tengan, que no le llegue humedad, porque ahí ya van a ver que la harina se va a poner amarillenta, se va a poner no muy fea, incluso en el sabor, ¿ya? Como ahí ya lo vamos a ver ahí en esta frase que decía, debemos guiarnos por el sentido común y comprobar el aspecto del producto, su olor, su sabor, ¿ya? Ya.
¿ya? Enseguida, un producto que está mal o que está rancio, por ejemplo, harina que se puede poner si tiene mucha humedad. Por eso que la humedad dentro de la harina está normado, no puede pasar de un 12% de humedad, si no va a tener muy poca duración. ¿Ya? Se va a traer. Y hay productos que ya, la verdad que no hay que transar, digamos, con las fechas, ya que no se puede comer después de la fecha, como la carne picada, por ejemplo, ¿ya? Carne, los pescados ya limpiados, envasados. Yogures, a veces se puede pasar de 1 o 2 días, no le va a pasar nada, ¿ya? Pero estas fechas hay que limpiar. Pero la carne picada, por ejemplo, una carne picada, quizás se puede utilizar una carne o un pescado que tiene fecha de vencimiento para el 15, por ejemplo, lo puede hacer durar más, pero congelándolos. Pero congelándolos antes de la fecha de vencimiento, obviamente, y al momento de descongelarlo, utilizarlo al tiro, muy rápido. No hay que esperarlo, porque ya no es porque ya lo dejamos en congelado que ya se salvó la vida, no. ¿Ya? Que la congelación adormece, duerme, todo eso, pero hay que descongelarlo y utilizarlo. ¿Ya? Con la carne, todo eso hay que tener mucho cuidado porque ahí puede ser grave y intoxicarse, que no hay. Los quesos frescos y frutas y hortalizas cortadas ya lo vamos a hablar, pero eso porque la fruta y hortaliza ya se deshace rápidamente, entonces no tiene una vida muy larga. ¿Ya? Los quesos de pasta dura, por ejemplo, a veces que se forma un poco como hongo. Ya lo importante es que no haya hongo adentro. ¿Ya? Si sacan la parte de hongo, lo comen, no le va a pasar nada tampoco. ¿Ya? Pero hay que sacar esta parte. ¿Ya? Los hongos, como hay quesos que tienen hongo incluso adentro, el queso Roquefort, por ejemplo, es de hongos adentro. Pero tenemos que cuidar mucho estos alimentos y ver las fechas, como decir, no botar un producto que al final solamente dice preferentemente antes, porque ahí lo podemos aprovechar más tiempo de la fecha que está. ¿Ya? A no confundir con la fecha de caducidad, que ahí sí que no hay que transar y hay que desechar el producto. El almacenamiento muy importante de estos alimentos, ¿ya? El transporte, ¿ya? Que el transporte, no mucha gente lo hace, pero normalmente cuando vamos al supermercado para un producto congelado deberíamos ir con una bolsa o con un cooler, o hay bolsas también que mantienen la temperatura. Para los congelados, pero también los productos frescos, ¿ya? La carne, pescado. Cuando vamos a la vega, vamos a comprar o al supermercado, el tiempo que lleguemos a la casa, si estamos en pleno verano, toda la cadena de frío se va a perder. Entonces, una carne, por ejemplo, que tiene fecha para el 15 y hoy estamos al 10, por ejemplo, pero si mi carne la dejo durante 2 horas en el auto afuera, ya perdimos la cadena de frío y este producto ya no irá ni hasta el 15 de su fecha de vencimiento. Ya puede ser peligroso comerlo antes. ¿Ya? Siempre respetar al máximo la temperatura, o si vamos a comprar rápidamente, llegar a casa, o hay estas bolsas que también sirven. El envasado, que siempre esté sellado, como hablamos de los productos que se pueden mantener más tiempo, siempre que están en su envoltorio. ¿Ya? Hay Profe, si uno tiene, porque ahora venden por internet mucho estas máquinas de sellado al vacío. Sí. ¿Eso hace que el producto dure más si yo lo congelo al vacío? Sí, incluso lo puede sellar al vacío, ya, es uno de los temas que podemos tocar más adelante, pero porque al sellarlo al vacío va a sacar todo el oxígeno, ¿ya? Entonces este oxígeno no va a atacar el producto. Perfecto. Así que se va a conservar más tiempo. Incluso si lo conservan en el refrigerador, se va a conservar más tiempo. ¿Ya? Y en congelación, lo que va a tener un producto de mayor calidad.
¿Por qué? Porque el oxígeno no se va a transformar en hielo. También el aire que está ahí, hay una humedad que se transforma en hielo y a veces, no sé si han visto, pero cuando dejan un producto mucho tiempo en el congelador se llena de escarchas Oscurece, y se sí, llena de escarchas adentro. Por eso, por sí. la humedad que hay dentro de la bolsa que puede haber. Al quitarle el Mm. aire, al dejarlo sin aire, vamos a evitar esta O sea, es ideal deterioración. tener este tipo de maquinitas, porque no Eso son ni es tan caras. realmente bien útil. Incluso puede servir como método de cocción, de cocerlo directamente con la bolsita, ¿ya? Es Ah, también esa no la sabía. otra tendencia que está aquí en la cocina actualmente es de cocinar al vacío. Quiere decir que tengo verdura, por ejemplo, la pongo en una bolsa y la voy a poner directamente en una olla de agua a hervir, incluso a baja temperatura. Eso es otra técnica de cocción a baja temperatura, pero se puede hacer en la casa y cocerlo directamente en la bolsa. ¿Qué pasa? Que todo se queda en la bolsa, las vitaminas, todo se queda. Entonces tenemos un producto de mayor calidad, ¿ya? Obviamente, Esa no la sabía. lo, 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 lo malo, digamos, el lado malo de esto es que usamos mucho plástico, porque este sellado Sí, se hace en bolsa claro, plástica, sí. pero incluso son bolsas que se pueden reutilizar, ¿ya? Eso ya. Ujú. Es todo del sellado vacío, que podemos verlo más en detalle en la otra clase. Ya. Respecto de la temperatura, ya lo hablamos tanto en el transporte que cuando estamos en la casa, llegamos en la casa, ya de guardar enseguida los productos en lo refrigerado, enseguida refrigerarlo. Rotación del stock es cuando vamos comprando algo, ponerlo atrás. Siempre utilizar el producto más viejo, Ya. ¿ya? Nos evitará de después llegar a un producto que ya no podemos utilizar porque ya pasó de fecha, porque utilizamos el otro. No hemos hecho esta rotación de stock en, en nuestros productos, ¿ya? Y la congelación, como lo comentaba, es muy útil para evitar perder el producto, para poder congelar preparaciones para varios días. Y por ejemplo, aquí hago una lasaña grande, una bandeja grande, lo porciono, ya tengo 8 porciones de lasaña. Y voy congelando. Sellado al vacío si pueden, mejor, ¿ya? Pero si no, en una bolsa. Hay otro método que cuando uno no tiene una selladora al vacío, ¿ya? Es de tomar una bolsa Ziploc y lo van una vez ponen el producto adentro y lo ponen en un balde de agua. Entonces, el agua va a hacer que todo el aire se va a ir por arriba y sellan. Casi tienen un sellado, un buen sellado, ¿ya? No tanto como en la selladora al vacío, pero ya le evita este aire adentro de la bolsa. Pero la congelación sí es muy útil. Por ejemplo, de lo que vamos a ver más adelante, de los recortes de verdura. A lo mejor el lunes voy a ocupar o voy a cortar un poco de verdura y hay algunas partes que no utilizo para cocinar. Lo que puedo hacer es ponerlo en una bolsa plástica, otra vez plástico, ¿ves? Que nos sigue por todas partes. Y vamos acumulando, ¿ya? El martes también tengo un poco otros recortes, abro mi bolsa, tomo mi bolsa, agrego lo que corte para hoy. E ir avanzando ahí, recuperando un poquito todos los días, porque no todos cocinamos en gran cantidades, hay familia pequeña, hay familia grande. Entonces, cuando no es de una vez, por ejemplo, si hago un guiso de verdura, me queda mucho recorte, ya lo puedo utilizar para hacer una sopa. Pero si tengo poca producción, entre comillas, lo puedo congelar. Y el miércoles o el jueves ya tengo bastante verdura para hacer una sopita, ¿ya? Entonces, la congelación nos sirve mucho para eso. La congelación. Ese es un punto también interesante de hablar. Porque generalmente lo que tenemos en la casa no son congeladores, son conservadores. ¿Ya? Son
equipamiento que sirven para conservar los alimentos congelados. ¿Ya? No sé si le ha pasado de congelar un trozo de carne. Al descongelarlo, ¿qué pasa? Si ponen un trozo de carne en un plato y lo dejan descongelar, ¿qué les pasa a su carne? ¿O qué pueden notar? Sale mucha Bota sangre. mucho líquido y a veces, sí, y a veces como la parte más congelada tiende a tomar un color distinto, Ya. que es la parte externa. Ujú. Toma como un color como que se hubiese quemado la carne. Ya, eso cuando queda mucho tiempo en el congelador o que haya aire justamente, entonces el oxígeno va como quemando, se llama así, eso, quemando. Eso pasa porque la congelación se hace en forma lenta. Cuando lo ponemos a una temperatura de menos 18, que son los equipos que tenemos en la casa, la parte de arriba o de abajo, de lo que llamamos congelador, son conservadores. Entonces, ¿qué pasa durante la congelación? La congelación son la humedad del producto que se transforma, que pasa de estado líquido a sólido. Cuando este proceso se hace en forma lenta, las partículas de agua se juntan y forman adentro macrocristales de hielo. ¿Ya? Entonces, esto ayuda a como destructura un poco el producto. Por eso que al descongelarlo, dejan los macrocristales, dejan como, bueno, no se ven a ojo, pero parte grande dentro de la carne. Y se descongelan y se transforman en agua. Y botan, por eso le quedan este líquido dentro del plato. ¿Ya? Hay equipamiento, como utilizan la industria, o ahora las cocinas, poco a poco ya va avanzando. En los restaurantes también tenemos estos equipamientos. Todavía no hay pequeños para la casa, no lo hacen todavía, porque son equipamientos que cuestan bastante dinero. ¿Ya? Son abatidores de temperatura que sirven para justamente hacer este proceso más rápido, porque bajan una temperatura de menos 40 a menos 50 grados rápidamente. Entonces las partículas de agua no tienen tiempo de juntarse y forman microcristales, que estos microcristales no destructuran la carne. ¿Ya? Incluso una carne, por ejemplo, congelada con un abatidor de temperatura, lo pueden llegar a cortar para hacer como estos platos con carne muy delgadita. ¿Ya? Que con un trozo de carne que uno congela en su congelador no pueden hacer eso. No sé si han intentado cortar un trozo de carne congelado, no se puede, es demasiado duro. Con estos equipamientos sí se puede hacer. Obviamente eso nos falta un poco de tiempo, pero llegarán estos equipamientos también en nuestras casas, espero. Todo eso también ayudará a mejorar el uso de nuestros alimentos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿qué es lo que es un descongelador? A ver, ¿cómo es que es la palabra? Ay, se me fue. Cuando está congelada, un golpe de frío. ¿Golpe de frío? Sí. No entiendo el concepto de golpe de frío. ¿Para qué? ¿Cuando tiene un producto congelado? Sí. ¿Ya? ¿Y en qué momento le ve este proceso de golpe de frío? Cuando se saca, se le da un golpe de frío. Bueno, eso es lo que escuché yo. Ya, ya. Pero el golpe de frío, digamos que lo sé que cuando estamos cocinando, por ejemplo, que tenemos un producto, que tenemos que darle un golpe de frío, digamos que lo pasamos un poco o a la batidora de temperatura, porque sirven para congelar, pero también para enfriar rápidamente los productos. ¿Ya? Si no, del golpe de frío no ve como otro significativo. O quizás, no sé si lo vio en una receta o algo así, si podía ver la receta, quizás podía verlo.
Ya, porque yo vi Profesor, ¿Sí? cocinando y lo hizo. Lo escuché, casi no escuché. No se escucha cuando ella habla. Sí, no se escucha bien. Sí. Tengo todo el volumen, profe. Ahora sí. No, es que a veces otra compañera activa otro audio, entonces no permite escuchar bien. Ah, ya. Paula, a ver si ahora la escuchamos, a ver. Es que resulta que yo tengo un amigo que él cocina y golpe de frío, yo he visto que le pone a la carne congelada o a las cosas congeladas, le vacía un chorro de agua helada y después de golpe uno de agua caliente. Ya, bueno, ya, ahora sí entiendo un poco ya el concepto, ¿ya? Digamos que la mejor forma de descongelar un producto es dejarlo que descongela, lo ideal, en el refrigerador. Tarda, ¿ya? Porque la idea es que no cortan la cadena de frío, ¿ya? Que sea de temperatura negativa, que quede a temperatura hasta 5 grados, porque a partir de esto ya el producto ya empieza a deteriorarse, digamos. Entonces lo que hace, y que muchas veces lo hacemos en las cocinas también, si es verdad, y en la casa también, es ponerlo, por ejemplo, saco, no sé, congelo una pechuga de pollo, por ejemplo, la pongo en un bol con agua fría, ¿ya? Para que acelerar un poco el proceso de descongelamiento, ¿ya? Entonces, claro, si le pone agua fría, un poquito de agua caliente, es para acelerar un poco el proceso de descongelamiento. No es lo ideal si vemos del punto de vista de sanidad, digamos, que o hay que hacerlo rápido y cocer el producto rápidamente, ¿ya? Pero debe ser eso, entonces el golpe de frío, ya ponerle golpe de caliente, entonces sería más bien, porque le ponemos frío, agua fría, acelera un poco el proceso para descongelarlo, sí, ¿ya? Y agua caliente un poquito, porque si está muy caliente, el producto puede empezar a cocer por fuera, ¿ya? Así que, pero eso, ya. Gracias. Eso era. ¿Alguien más quería hacer un comentario? Me parece que no podemos escuchar. ¿Alguien más quería comentar algo? sí, profesor, lo que pasa es que yo en el año Gracias. 2012 estudié con usted. Ah, por eso. Fue mi jefe de carrera. Ya. Sí, ¿Ya y lo como vio estaba alguna diciendo vez? la sí, ¿Sí? lo que lo estaba diciendo ya de golpe de frío era lo que le explicó usted ahora, que usted había enseñado esa manera como más táctil para darle un frío a la carne y poder descongelarla más rápido. Claro, para congelar. La verdad, no es lo ideal. Ya lo ideal es sacarlo y dejarlo descongelar en el refrigerador. Pero tarda mucho, sobre todo la carne, que son productos con una gran densidad, entonces cuesta que descongele. ¿Ya? Claro. Ah. Ya, la congelación. Sí, también volveremos a hablar de la congelación en los métodos de conservación. Ya, otro concepto. Bueno, vamos avanzando. Los 100K. ¿Alguien escuchó hablar de eso? 100K. No, profe. ¿No? No. Cuando hablamos de 100K, es otro concepto que se creó a raíz de asociación de cocineros, que son 100 kilómetros. ¿Ya? Que es también un movimiento, más bien, es un movimiento que, mire, ahí tenemos la explicación más literal, ¿ya? El proyecto 100K es una innovadora iniciativa que busca generar gastronomía sustentable en 3 áreas. La reducción de la huella de carbono, porque vamos a trabajar con productos de 100 que voy a comprar 100 kilómetros a 100 kilómetros máximo alrededor de mi restaurante. Quiere decir que no voy a hacer venir tomate de Perú o de Europa o naranja de España, o trabajar con productos de la zona, ¿ya? Entonces eso va a eliminar, va a ser
va a traer reducción de la huella de carbono porque va a haber menos transporte, menos aviones, ¿ya? Generar encadenamiento productivo, que decir que vamos a hacer trabajar pequeños productores de la zona de donde estamos trabajando, y poner en valor la cocina tradicional del territorio, ocupar los productos de la zona. Entonces, es otro concepto también, como los cocineros, ya sabemos que estamos contaminando y que estamos gran parte en este problema, entonces tenemos que ser parte de la solución. ¿Ya? Entonces, este proyecto Cienca, y hay muchos restaurantes en Europa y en el mundo entero, no solamente en Europa, en Estados Unidos, y yo creo que aquí también está funcionando. Sobre todo aquí en Chile hay una cantidad de productos, pero increíble. Entonces, ¿por qué ir a buscar productos afuera? Ocupemos los productos que tenemos cerca, ¿ya? Y también otro tema importante es la temporalización. Utilizar productos de temporada. También para lo mismo, para reducción de la huella de carbono. ¿Por qué vamos a comer tomate en invierno? ¿Por qué comemos tomate en invierno? Porque estamos acostumbrados a comer tomate y que hace parte de nuestra dieta. Pero en invierno es un producto de invierno. ¿Tienen buen sabor los tomates de invierno? No, saben a cartón, ¿ya? No huelen nada, porque muchas veces son tomates de invernadero, por ejemplo, ¿ya? Pero no tienen ese rico aroma del tomate fresco que uno saca y que se come así con un poquito de sal. ¡Oh, qué rico! ¿Ya? Un producto así tan sencillo, pero trabajar así productos de temporada. Si no, tenemos que hacerlo venir, o son de invernadero, que puede haber alguno, o lo hacen venir de otros países o de otro continente. Entonces, evitar también esto. Es dentro de la misma idea de los 100K y de los 100 kilómetros y la temporalización de ocupar estos productos. Eso. Y hacer también trabajar pequeños productores, ¿ya? Que a lo mejor no tienen llegada al mercado, pero con si más restaurantes trabajan con este concepto, estos pequeños productores van a poder ir avanzando también. Por eso es un concepto bastante interesante y puede justamente ayudar al crecimiento mismo de la cocina tradicional, ¿ya? Y eso es muy importante en Chile, que Chile está conocido por sus vinos, por ejemplo, pero su gastronomía queda muy al leve, no como la cocina peruana. En Perú no hay mucho más producto que en Chile, hay menos producto que en Chile, pero supieron quizás venderla, como se dice, ya supieron traspasar y trabajar su cocina para mostrarla afuera. Y aquí creo que nos falta mostrar los productos. Hay productos muy endémicos de Chile y esto es lo que hay que mostrar y hacer de la cocina tradicional chilena. ¿Ya? En Santo Tomás, nuestra escuela, tenemos el título justamente de técnico en gastronomía internacional y tradicional chilena, porque fuimos la primera escuela en trabajar justamente esta cocina chilena, todo era cocina internacional, pero Chile es un baúl tiene tantos productos que es increíble y que no se utilizan. Los pescados, bueno, ya muchos, ustedes son de costa, pero no saben que la gente no consume tantos pescados. ¿Ya? ¿Qué tipo de pescado consumen ustedes, por ejemplo? El congrio, el jurel, Merluza. el salmón. Cuando la merluza Salmón. se puede comer, sí. Cuando no estén la reineta, Claro, por momento. la sierra. Claro, Pejerrey. pero Chile tiene, ¿cuántos kilómetros? Son como 4.000 kilómetros de costa, ¿no? Tiene una cantidad increíble. La mayoría de Prácticamente los todo el pescados territorio se tiene los costa. grandes. Claro, ya, y ustedes lo saben, viven ahí en Comuna Lota, Penco, que ya deben tener todos estos productos ya cerquita.
¿ya? Pero Sí, eso pero hay hay que... muchos productos que son del mismo país, pero nosotros no los conocemos porque no llegan aquí a la región, por ejemplo. Ujú, Hay muchos pescados en el norte que nunca han llegado acá, ujú, ya. o incluso en Pero el sur. incluso antes me hablaban del jurel, pero hay poca gente que come jurel al final. ¿Ya? Porque tenemos la idea del jurel enlatado, pero un jurel fresco es rico también, se puede Es que el preparar. jurel, lo que pasa, por lo que yo vivo acá en Penco, y una Ujú, vez un pescador dijo que cuando llega la sierra, el ujú, jurel desaparece porque la sierra se come los jureles. ujú, Entonces, claro, comemos mucha sierra, pero el jurel desapareció hace mucho rato. ya. O si que llega muy poco. Y además también porque las grandes factorías más adentro los agarran y los enlatan en todo. Claro. Ujú, Entonces, al final, la Las cortan posibilidad de mucho. comer ciertos pescados frescos cada vez es menor ujú, por estas empresas que eliminan la posibilidad de poder tener un pescado fresco. Aquí en claro, Penco daba gusto ir a la playa en las mañanas porque llegaban los pescadores con ujú, pescado fresco y uno compraba el pescado fresco y lo cocinaba y de muchas variedades. Los ujú, pejerreyes se daban mucho y grandes aquí. eh, Como dice usted, el jurel era tanto que al final hasta los perros tocaban jurel ujú, o las cabezas de jurel, ujú, ¿ya? Eh, yo recuerdo que aquí incluso la gente iba a la playa y los pescados saltaban. Hay fotos donde los pescados saltaban aquí prácticamente en la playa, ujú. pero Y todo ahora eso ya ha ido no, ya no, desapareciendo. Ya es no, diferente no. ahora. Ujú, Con suerte llega un bote y hay uno que otra persona que vende pescado fresco, el resto todo lo traen de Talcahuano o de otros lados. claro. Sí, la Entonces, industrialización, digamos, que y, tiene y su eso da malo. mucha pena, porque cada vez podemos consumir menos cosas naturales y frescas. Ujú. Por eso se acerca un poco a este proyecto o concepto de 100K justamente para volver a trabajar en comité más pequeño, digamos, de trabajar con lo que tenemos en nuestro territorio, muy cerca de donde estamos. ¿Ya? Profesor, es como la fruta. Ujú, Que hay frutas que son de primera calidad y de segunda calidad y tercera calidad. ¿Qué fruta ya, nos sí. queda para servirnos? De segunda o tercera calidad. La primera Ujú, calidad se exporta. ya. Pero La eso única vez que justamente. comimos uva de Ujú, primera calidad fue cuando Estados Unidos nos dejó entrar las embarcaciones con uva y que en esos ujú, años yo me acuerdo que estaba en la básica y nos fueron a dejar cajas y cajas de uva de primera, por ya. dar un Sí. ejemplo. Sí, claro. Eso obviamente ya calidad, como el mismo salmón, por ejemplo. Un salmón hay una parte que yo tenía amigos en Puerto Montt y íbamos a trabajar con ellos allá, por ejemplo, y que como hay mucha producción de salmón y el mejor salmón, digamos, el de mayor calidad ya no se quedaba en Chile, enseguida se iba a la exportación, ¿ya? No, yo comí alguna vez porque con justamente amigos que trabajaban con esta industria del salmón, pues nos encontramos unos trozos, digamos, de este producto que era muy, muy, muy rico. Y también lo que decía de la calidad, ¿ya? Que no queda con otra calidad y se va, vende lo mejor porque obviamente lo van a vender, ¿ya? Pero también eso no, no, esto. Oh, ya, me adelanté. Me adelanté. Ya. Por ejemplo, ahí está en otro Power. ¿Ya? Cuando hablamos de calidad, también hay un tema de qué es un producto de calidad. Un producto bonito. Cuando hablamos de fruta y verdura, por ejemplo. ¿Ya? Porque a veces cuando van al supermercado, por ejemplo, sí, todos los tomates son redonditos, bonitos, los pimientos, todos son productos muy bonitos, ¿ya?
Y aparte de eso, hay productos que son feos. Tomates, por ejemplo. Tenía una foto ya, pero creo que lo puse en el otro Power, el Power de la próxima clase, ¿ya? Donde vemos unos tomates ahí que están un poco deformes, digamos, el tomate no es tan bonita ahí como lo vemos en la foto. Pero no es por eso que es un producto que no podemos consumir. Es un producto que es bueno también. Va a tener el sabor también, va a tener el buen sabor del tomate. Prefiero un buen tomate que esté feo, que no se vea tan redondito, que está medio torcido, ¿ya? Pero que tenga el sabor del tomate. Que comer un tomate que voy a comprar que viene de otra parte, pero que no va a ser tampoco mucho mejor en el sabor. Lo que tenemos nosotros, lo que necesitamos es el sabor del producto. Y a veces, claro, si van al supermercado, no sé si como antes hablaba de la calidad del producto, que había de mejor categoría. ¿En qué lo clasifican? ¿Por el visual? Profe, A ver, yo ¿sí? tengo un tío en Olmué que tiene ¿Ya? plantaciones de tomate, morrones, Ujú, planta muchos tipos de verdura. Y ujú, él, de hecho, a mí me da mucha pena cuando vi una vez en la cosecha de los tomates que justamente clasificaban el tomate redondito, eso, para mandarlo a supermercados, para mandarlo y él botaba mucho tomate que no era redondito. ujú, claro. Incluso la gente se lo llevaba. Claro, porque el Y yo supermercado también no se lo va a comprar si no no son se lo va a bonitos, comprar si redonditos. no es Ujú, bonito y redondito. Pero ujú, el resto lo llevábamos, bueno, nosotros nos llevábamos un poco a la casa, hacíamos salsa de tomate y era muy rico. ujú, Pero a diferencia de ese tomate, yo tengo un patio chiquitito y con mi esposo eh, años atrás plantábamos de todo. eh, ¿Cuánto se llama? Beterragas, tomates, porotillo. Y el sabor que tenía la verdura que nosotros plantábamos era ujú, inigualable y tampoco era comparable con la verdura que él tenía. ¿Por qué? Porque él usa pesticidas para que salgan bonitos, usa un montón de cosas, que vitaminas, y esto era como más natural. Y el ujú, sabor, hasta cuando uno le sacaba el cocollito ese verde que trae el tomate, la ramita esa, el ujú, olor era increíble el que tenía. ujú, Realmente el uno plantar a veces en poco espacio, aunque sea sus propias verduras, ujú, esa es calidad. Esa es calidad de verdura. ujú, sí. Yo creo que más que lo bonito o lo redondo que puede hacer un producto, Claro, bueno, de que es tú puedas saber, cocinar con el producto que tú plantaste, que viste crecer, obviamente exacto. le va a dar un plus, ¿ya? Eh, Ujú, pero también este producto que comentaba que su tía botaba, que su tío botaba, estos tomates que eran feos, sí, sí. eso es triste porque son tomates que son ricos seguramente a comer, ¿ya? Y es Entonces, increíble porque se pierde mucho alimento ujú, en estas plantaciones porque como ellos tienen sus clientes y sus clientes piden estos tomates redondos o estos morrones grandes, bonitos, de bonito estructura, pero eso ujú, no significa que el resto no sea comestible. claro, sí. Y él realmente elimina mucho de estos alimentos y eso que algunas de las personas que trabajan con él se llevan muchas a su casa, pero él es parte como de la pérdida colateral que Claro. ellos asumen. Claro. Bueno, aquí no existe todavía, pero en Francia, por ejemplo, hay agrupaciones, asociación, perdón, que también se encargan, trabajan con eso, de ir con los Ujú, productores y recuperar esta fruta, exacto. no para justamente, bueno, lo ocupan mucho para darlos a personas que no tienen recursos, por ejemplo, pero también puede haber una como cooperativa
entre personas para que estos productos que no son bonitos, que no le interesa a los supermercados porque no son bonitos, pero que son buenos, además se pueden vender a un precio más bajo, ¿ya? Profesor, Porque según son de menor calidad, pero no. Pero asociaciones que se encargan de recuperar todo eso para redistribuirlo. profesor, Dígame, sí, dígame. de hecho, en Francia, a partir del 2016, es ley que los supermercados no pueden botar alimentos. Ellos Ujú. deben donarlo a estas instituciones y a estos bancos de alimentos. Sí, banco de alimentos, Sí. porque también hay lo que hay una asociación que creó un actor cómico francés que se llamaba Coluche, que murió, los restos del corazón, ¿ya? Donde ahí recuperan justamente con donación de esto, todo lo que pueden recuperar para dar alimentación a personas que están en situación de calle, por ejemplo, que no Cosas pueden que se comer. podrían seguir acá. Claro, aquí ya se podía justamente hacer, porque obviamente hay mucha gente. Obviamente ahí ya es un trabajo grande, de mucho trabajo, porque va en contra de un sistema de venta, como de los supermercados, por ejemplo. Pero las cosas se hacen de a poco, ¿ya? Y que cuando se abren la conciencia para cuidar el autocuidado, como lo están trabajando con este proyecto, por ejemplo, se pueden ir generando ideas para ir mejorando poco a poco, ¿ya? Por eso después ya, las cosas se harán en el momento que tienen que realizarse, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿ya? Para recuperar estas frutas o verduras de segunda categoría, que digamos, pero que son excelentes, ¿ya? Y que podemos utilizar para nuestros alimentos, ¿ya? La temporalización. Ya. Oh, pero ya me adelanté mucho. Ya. Claro que, bueno, ustedes que viven cerca del mar también, el reciclaje, también hay muchas cosas que se pueden reciclar, por ejemplo, las conchas marinas, las algas, que es un producto también que es muy poco utilizado, ¿ya? El cochayuyo se puede utilizar, así que no todo el mundo le gusta trabajar o el cochayuyo, pero hay muchas preparaciones con el cochayuyo. ¿Usted utilizan Sí, yo sí, ¿consumen por lo menos. el cochayuyo? El charquicán de cochayuyo, la ensaladita de ¿Practican? cochayuyos con Ujú. cebollita. Ya. eh, ¿Qué otra cosa? Cuando hago, bueno, el luche, por ejemplo, el mar y Ujú. tierra. Ceviche Ya. de me- cochayuyo también. Sí, Ceviche, sí. Un quiche también, estas tartalitas saladas, también se puede sí, que con sí, chayuyo que te también. va bastante bien, ¿ya? Pero Ujú. eso el otro día hablaba con un profe nuestro de cocina chilena, ¿ya? Y me comentaba así que hablamos de este tema de la cocina de aprovechamiento, y él me hablaba de muchos productos que ya se perdieron de recolecta, ¿ya? Me decía que ya había como espárragos de mar o productos del mar que ya la gente no va a recogerlo, que están en la naturaleza, digamos, en el mar, pues, productos del mar, por ejemplo, como las algas, ¿ya? Pero muchos que sí se podría utilizar, Ujú. ¿ya? Aquí, Evitando, porque cuando estamos comiendo esto, no estamos comiendo otros productos que sí ujú. generan residuos. Aquí, bueno, yo vivo como a una cuadra de la playa y ¿Ya? hay un banco de piedras que cuando la marea está baja, la gente va a mariscar ahí. Ujú. Y, por ejemplo, a veces hemos tenido la suerte de que nos han convidado caracoles. Yo Ujú. cuando chica me fascinaba comer caracoles porque Ujú. había que sacarlo con la agujita, pero se hace una ensalada de caracoles espectaculares. Se Y pueden hacer caracol de mar. Ujú. empanadas de caracol de mar, Ujú. empanadas de caracoles, y eso ya no se ve mucho. De hecho, no Ujú. se ve ya, en muy poca cantidad. Y aquí hay un banco de, como les digo, de piedras donde la gente va a mariscar ese tipo de cosas. Ujú.
Sí. No, ya volveré a hablar con Omar, nuestro profe, porque me dijo 2 o 3 productos ahí que antes recolectaba la gente, que ahora ya se está perdiendo, la gente no lo pesca, entre comillas. Y Pero más que no lo pesque, sino que es la contaminación también, profesor. ya, sí, Porque, por pues, ejemplo, para el penco tiene ujú, un colector marino, que es donde ujú, lleva las aguas servidas por allá por Chuchunco. Y, por ejemplo, para el terremoto, para el tsunami, la bahía de Penco desapareció. O sea, todo el mar se recogió a tal punto que lo único que se veía desde mi casa, por lo menos, eran ujú, como pozones donde siempre ha habido mar. Y habían, por ejemplo, plantaciones de un choro zapato precioso que antes sacaban los pescadores de acá, y ujú, todo eso se perdió porque el colector se rompió y por lo tanto contaminó mucho. Ha costado mucho volver a limpiar el mar aquí, la bahía. Entonces hubo un tiempo muy grande que nadie iba obviamente a mariscar ya, por razones obvias. ujú. Ujú. Ya. Pero bueno, el mar es un gran proveedor de productos, obviamente, y de ver cómo lo podemos utilizar. Por ejemplo, las conchas marinas, ya, mira, como dicen aquí, ya en países de Asia Oriental, ya se ingiere la concha de ostra no solo como suplemento de calcio, sino para su valor sedativo y enfriador. También algas se utilizan para gelificantes, espesantes, ya, que se pueden reutilizar. Eh, en México, este mismo producto es aprovechado para obtención de glucosamina, un suplemento alimenticio económico con carácter curativo de problemas de articulación en personas de la tercera edad. No puede servir. También he visto que estas conchas marinas, por ejemplo, en Cuba, lo utilizan para rellenar muelles, para las calles también, para como rellenar un poco, hacer como relleno, ¿ya? Eso ya obviamente son reciclaje no tanto alimenticio, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver. Ya. Una de las frases también, el desperdicio alimentario causa el 10% de los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Aparte de lo que comentábamos antes de los transportes de productos de consumo como verdura, fruta, de un continente a otro, obviamente que eso ya aporta más todavía, aparte del desperdicio de alimentos, porque todo esto es desperdicio, necesitamos camiones para ir a sacarlo, para ir a guardarlo en otros lugares, ¿ya? Y esta frase, para que ya está casi para cerrar un poco la presentación, el desperdicio de alimentos está relacionado esencialmente con malos hábitos de compra y de consumo, pero se puede evitar. Todo eso es un trabajo que tenemos que hacer para poder evitarlo, ¿ya? Cuesta, como cualquier cosa, no viene solo, no sale solo. Ya hay que trabajar para eso, ya lo han visto en otras unidades, ya hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero siempre necesita involucramiento de muchas personas, de muchos. ¿Ya? Ahí, oh, ya sé. A ver. Muy bien, con las presentaciones, a ver si no me salte ninguna de las láminas. Comunidad Europea, los alimentos, historia. Estamos con el tiempo, estamos bien. Incluso nos queda más tiempo. Sí. Ya.
Almacenamiento, ya lo hemos visto. Voy a volver con ustedes ahora, voy a poder compartir y vamos a seguir hablando. ¿Cómo están? Bien, Cuéntenme un profesor. poco, yo quiero saber un poco lo que, Bien, profesor. de lo que hablamos hoy. ¿Ok? Si Muy algo interesante. algo que le haya llamado más la atención que otro, o algún tema que quisieran profundizar un poco más. Profesor, con las Ay, ay, ay. cáscaras yo he visto que se pueden hacer snack. Cuando los productos están bien lavados, Sí. hay cáscaras que se pueden reutilizar y hacer como snack en la misma casa para Sí. consumir. Eso Sí. es lo que vamos a ver en la próxima clase. Justamente. Bueno, la cáscara, como lo vamos a ver, la cáscara de papa, por ejemplo, se puede utilizar, que en vez de botarla, la podemos freír y hacer como un snack para el aperitivo, el picoteo. Ay, ya vamos a ver eso. La piel de fruta también se puede utilizar, ya lo vamos a ver eso en la cuarta clase. ¿Ya? Vamos a ver cómo confitar, por ejemplo, la cáscara, cómo hacer unos rollitos con fruta para el snack de los niños, para ir a la escuela, para que coman fruta también. ¿Ya? Eso sí ya está dentro del programa de lo que vamos a ver. La próxima clase vamos a empezar ya a ver qué podemos hacer con los alimentos, ¿ya? Primero los salados para la próxima clase, ¿ya? Así que vamos a ver estos pequeños, con alguna receta también, les vamos a preparar un recetario con algunas cosas que les va a servir para eso. Profesor, ¿y será posible, por ejemplo, que un día nos envíen una receta y nosotros poder tratar de hacerla antes de la clase? Sí, sí, porque ahí lo vamos a ver, digamos, en forma teórica en la clase de la próxima clase, la clase del viernes, ¿ya? Y después yo le haré algunas demostraciones justamente en las dos clases prácticas. Vamos a estar en directo, yo creo que la vamos a hacer en directo, no grabada. Ya vamos a ver si lo podemos hacer en directo, porque así ya ustedes pueden participar, pueden hacer preguntas, ¿ya? Y verlo en vivo. Vamos a ver cómo lo vamos a armar, ¿ya? Pero sí, claro, la próxima clase les voy a ver ya si estos días tengo tiempo de prepararle las recetas para mandársela, y si la quieren probar antes, la pueden hacer, no hay ningún problema, ¿ya? O si no, se la explicamos la próxima semana, les mando la receta, y el día que la hacemos en clase directa, también la pueden hacer al mismo tiempo, ¿ya? O haberla probado antes, y podemos rectificar justamente, o si le pasó algo, si hay algo que no ha funcionado, rectifiquemos la receta. No hay ningún problema para eso. Al contrario, está ahí todo lo que podamos aprender nos va a servir, ¿ya? Nos va a servir para cómo podemos mejorar todo eso. Que hay cosas que ya... Profesor, ¿Sí? Dime. lo otro Dime. de los menús, por ejemplo, que uno puede preparar para el mes, Ujú. más o menos, ¿qué es lo óptimo que uno también puede poner, digamos, que uno debería consumir regularmente? Bueno, Por ya ejemplo, uno sabe que hay... legumbres pueden ser 2 veces por semana. Ya. De diferentes formas uno puede ir variando. Ujú. Pero digamos, lo adecuado para uno también dentro de la alimentación, que sea saludable, y tener un día como libre para poder Claro. comer, digamos, algo no tan saludable. Soltarse un poquito. Los fines de semana, por ejemplo, ya soltar un poco la alimentación. Claro, ahí ya entra la parte de nutrición, que ahí ya podríamos, voy a ver si podríamos invitar a alguien para que nos dé algunos aportes de nutrición, para tener justamente una dieta equilibrada. Como decía, así de consumir los legumbres 1-2 veces a la semana por lo menos, ¿ya? Ir variando la fruta, la verdura, la forma de consumirlo, por ejemplo, que estamos hablando de la fruta también. Bueno, me estoy adelantando mucho de lo que íbamos a hablar Profe, la próxima clase. lamentablemente para hacer un menú saludable, Ujú. por sí las cosas son muy caras.
que el pan integral, que la leche, que el yogur, que esto, que lo otro, al final. Ujú. Yo Pero, estoy obesa, porque yo si hablamos, reconozco, yo estoy obesa, pero no saco nada de hacer dieta porque no bajo ni un gramo. Así que, Pero ya, yo creo cero. que no es necesario comprar cosas caras para poder tener un menú saludable. sí, estoy de acuerdo, Lisette, porque quizás hay algunos productos que pueden ser más caros, pero se puede hacer una dieta sin comprar justamente estos productos especiales, ¿ya? Hay que equilibrar también, solamente la alimentación no es suficiente, ¿ya? Si uno quiere bajar de peso, por ejemplo, tener una alimentación equilibrada sí es muy importante, obviamente, pero también hay que moverse. Hay que hacer ejercicio. Solamente esperar que con la alimentación vamos a arreglar todo, no. Yo creo que eso es una mala idea. ¿Ya? Sí, una dieta equilibrada sí es importante, pero tiene que estar acompañado también de algunos ejercicios, o salir a caminar, salir a trotar incluso, o solamente a caminar, un poco hacer ejercicio todos los días, evitar de tomar el auto cuando podemos ir caminando en alguna parte, ¿ya? O, Profesor, ¿sí? bueno, Marcela. soy una persona que tengo un peso bastante subido, pero Ujú, he aprendido con los años de la experiencia que todos hablan de una dieta equilibrada, pero en Chile, ¿para qué estamos con cosas? Estamos acostumbrados a comer tallarines con una ensalada y con alguna proteína, pero es ujú, tallarines como el plato principal, el arroz como plato principal, el puré o las papas como plato principal, cuando ujú, debiera ser una proteína, ojalá mucha verdura y un poco de arroz como para acompañar solamente. ujú. Sí, o por ejemplo, podemos Solamente, cambiar. solamente cambiando a lo mejor eso, ya uno empieza y obviamente al principio uno baja mucho porque baja mucho el líquido, Ujú, pero después uno va manteniendo. El tema es que el chileno está acostumbrado a comer mucho pan, muchas masas, muchos dulces, y después dice, ah, pero si yo hago dieta, claro, pero después de que me serví un desayuno con 1 o 2 panes, o sea, o ujú, una once a las 6 y 7 de la tarde o 8 de la tarde con un buen sándwichote, qué sé yo. Entonces, obviamente jamás así vamos a poder bajar de peso. Tenemos claro, que ser conscientes de lo que comemos, cuándo comemos y cómo comemos. Y exactamente. obviamente, como dice usted, juntarlo a ejercicio. Y tampoco ejercicio ese de pesa. A lo mejor caminar 30 minutos diarios Ujú, o 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde, salir a caminar, punto. sí, pero justamente ya acabamos de los alimentos, por ejemplo, el arroz. El arroz lo podemos cambiar, primero cambiámoslo por arroz integral, que Por no sale ejemplo, mucho ujú, más caro, no va a salir mucho más caro, el, es más el lento, tallarín, necesita más tiempo de cocción. No, entonces, porque a veces fíjese, también nos vamos a la facilidad. Yo también me pasa aquí en la casa, por ejemplo, ya que voy a cenar esta noche o no tengo nada preparado, ya pasta, son 10 minutos, la pasta está lista. sí, Y quiero hacer pero, arroz pero integral, son 45 una minutos, pasta pero... integral, por ejemplo, una pasta integral se va a demorar a lo mejor no los 10 minutos, 12 minutos, ¿cierto? Sí, Pero el necesita tema más está tiempo. que, por ejemplo, en el paquete nunca nos fijamos en eso. En el paquete de una pasta dice para 5 porciones. Normalmente, por lo menos cuando mis hijos vivían aquí, un paquete de pasta se lo dividían entre dos, con suerte, porque a veces un paquete era para cada uno, Wow. porque eran hombres. Entonces comían mucho, porque Sí. les fascinaba las pastas. Entonces, ese es el problema en general. Sí, pero justamente cuando hablamos como del concepto de planificación de los menús, al momento de planificar este menú, a lo mejor se puede hacer con anticipación y verlo a largo, tomar un día completo o no sé, una tarde para hacer menú para varias semanas. Y ahí trabajar con un apoyo nutricional de
ahora hay mucha información nutricional en Internet, ¿ya? Entonces aprovechemos, reunamos en esta planilla que que podemos armar entre tener menú saludable, más económicos, porque ya sabemos que hay productos que podemos encontrar más económicos de segunda categoría, voy a decir, pero que son también tan ricos, y también mejorar, hacer preparaciones, tener como más organizado nuestro tiempo, que nos va a permitir también tener tiempo para salir a caminar, por ejemplo, en la semana. Que no tenemos porque, no, ya llegó a la casa, ya hay que preparar la cena, hay que preparar algo para comer. Si tenemos esto más organizado antes, quizás nos va a ayudar en eso también. No solamente, bueno, va a mejorar nuestra calidad de vida. Puede mejorar nuestra calidad de vida, ¿ya? Es un tiempo. Hay que tomarse el fin de semana, ya no voy a ver la peli 2 horas delante de la tele, voy a hacer mi menú para la semana, ¿ya? Es conciencia de cada uno. Como de decir, ya voy a aprovechar mejor mis insumos, lo que nos trae en esta unidad de Trash Cooking, de utilizar más eficientemente los mismos insumos. Entonces, por ejemplo, que con los recortes de la verdura que voy utilizando para hacer un guiso, le puedo dar un resta de ratatouille, que es un guiso de verdura, por ejemplo, ¿ya? Con los recortes de esta verdura vamos a hacer una sopa para la cena. Una sopa acompañado con, a ver si lo acompaño con otra cosa que pan, ¿ya? Claro, que se come mucho pan, que es rico el pan, a mí me encanta el pan con mantequilla me gusta mucho, pero es verdad que se consume mucho pan aquí en Chile, ¿ya? Pero también lo que me fijé, porque bueno, hay hace 20 años, como les dije, que llegué a Chile, ¿ya? Y lo que he visto es que la gente come mucho entre las horas de comida. Y eso yo creo que es un problema. Que veo que en Francia tenemos el desayuno, bueno, desayunamos a las 7, 8 de la mañana, el almuerzo entre las 12 y la 1, después los niños toman una merienda a las 4, y después la cena entre las 7 y 8. Pero no se picotea tanto afuera de estos horarios de comida. Y eso yo creo que aquí pasa mucho. Que un superucho por aquí, que una galleta por allá, un tecito, ¿ya? Y quizás todo eso obviamente hace parte de las costumbres alimenticias. Hay que cambiar. Y ya eso parte de uno. Eso parte de uno. Esta planilla quizás no puede ayudar a hacer ese cambio. No sé qué les parece a ustedes. Cuando uno hace la planilla, por ejemplo, yo aprendí una cosa hace tiempo, hacer una lista de lo que uno come diariamente y de esa lista marcar lo que no es saludable, lo que no es necesario. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese trabajo, se empieza a dar cuenta de todo lo que come durante el día, que no es necesario que uno lo coma, ¿cierto? Entonces, eso ya después cuando uno hace la lista, digamos, como para el mes, o se empieza a organizar para el mes, se empieza a dar cuenta que si uno deja de comprar todas esas cosas que no son necesarias para la alimentación, se ahorra un montón de plata también. Y ese mismo dinero uno lo invierte en más fruta, en más verdura, en chía, o en linaza, o más avena, o en leche. Depende de lo que uno, digamos, prioriza dentro del menú. Claro que hay productos mucho más, buscar los productos que son más un aporte, como decir. La quinoa, la chía, como decía, o la quinoa también, que es que puede reemplazar el arroz o las papas y que le va a aportar, tiene un gran aporte en proteína, por ejemplo. Pero es mala. ¿Es mala la quinoa? Hay que lavarla. Hoy Hay que sí, lavarla mi para que no quede sobrina a veces amarga. yo la quinoa no es gracias. mala, lo que pasa es que no sabemos cocinarla ni ponerle sazón, pero cuando uno, por ejemplo, la misma quinoa la pone, o el cuscús incluso, le pone, por ejemplo, verduras, esencias o de estos, ¿cuántos se llaman?
como cibulet, o incluso un caldito Maggi, o la mitad de un caldo Maggi, Especias. queda especias, Pero a eso voy. no le vamos a poner caldo Maggi, vamos a hacer el caldo. O Vamos a hacer hacer el el caldo. caldo, Tienes ¿cierto? que hacer un caldo de Pero- verdura o un caldo de Exacto. carne, de pollito, pero natural, ojalá, Exacto, no caldo Maggi. natural. Bueno, Correcto. pero me refiero a que tú lo sazonas bien, Ujú. queda muy rico. Claro, Ahora, la- si la tú la quinoa- haces así nada más con solamente sal, obviamente es insípido, no tiene Ujú. mucho sabor, ¿Ya? pero En ensalada Ya. también queda rica. también queda bueno, también. Lo puede hacer el tabulé, que es una ensalada que se hace con cuscús, que lo mencionó, pero el cuscús es como una pasta al final, con el trigo. Entonces la Ujú. quinoa tiene un más aporte, puede hacer el mismo tabulé, que es una ensalada con una ensalada de quinoa, yo le pongo como tomate, pepino, y se hace una salsa con un tomate, con un poco de limón, menta, Oh, y qué rico. se te muele y lo pone como salsa, como sazón para la quinoa. También yo le he preparado profe, como háganos un recetas. estilo de risotto, por ejemplo, mojado con un caldo de verdura, por ejemplo, que podemos hacer con los restos de nuestra verdura, ¿ya? Hacer el caldito de Ujú. verdura para hacer el risotto. Jimena, iba a decir... Sí, que nos ¿sí? haga recetas. Sí, claro, ya esto está previsto, ya le vamos a preparar. Por eso también Porque necesito es la hablar con única ustedes, forma que pueda que aprender, si no ya se hay me arruga recetas tanto el café. hay recetas que no tenía pensado, pero ya hablando con usted justamente me da más ideas para eh, A mí me algunas gustaría recetas saber ocupar las para especias, agregar. profe. Disculpe. A mí me gustaría aprender a ocupar las especias, porque veo tanta especia y no sé para qué se puede utilizar, o con Ujú. qué alimento se puede potenciar. Ya, sí, hay algunos que se maridan mejor, digamos, que se mezclan mejor, pero generalmente la especie, un arroz, por ejemplo, le puede poner, puede ser con comino, puede ser aparte o con curry, puede ser, hay mucha variedad. El orégano que se combina con casi todo, el estragón con el pollo queda muy bien, con el pescado también, el eneldo queda muy bien con el pescado, por ejemplo. Yo he ¿Ya? probado en el Eh, estragón no, en la casa tampoco, pero mm, el orégano lo ocupo fresco, lo cultivo yo mismo, ya, sí, no, mejor, que es tiene muy mucho más rico. aroma que el que podemos Sí. comprar seco generalmente, fresco, y usted mismo lo pone a secar también. Yo tenía un poquito aquí en el balcón, pero ya se Profesor, secó. tengo una duda. Eli, dígame. Sí, nosotros vamos a tener que hacer un menú, tenemos una tarea. Yo no lo tenía pensado así, pero yo creo que sería bueno hacer un ejercicio, sí, de ver con una planilla o de ir a buscar cómo armar una planilla semanal, por ejemplo. ¿Ya? Ah, ya, eso lo tenemos que hacer. Sí, yo creo que podría ser interesante porque así ya lo podríamos revisar y hablar, comentarlo. Y yo creo que Nayara tuvo una buena idea de hacer una lista de los alimentos, de Ya, lo que y consumen realmente. Eso podría ser un primer ejercicio de hacer una lista de alimentos que consumen. Y ahí podríamos ver cuál es un aporte o no. ya, profesor, muchas Entonces, gracias. ¿dejamos esa tarea para el viernes, profe? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Hagan una pequeña lista de lo que realmente... Profe, pero ¿de desayuno, almuerzo y cena o solamente una de esas? dentro de una jornada. Ok. Entonces incluye un poco todo, ¿ya? Y después podríamos hacer el ejercicio justamente de tomar la planilla, que voy a ver con Julio para que la suba a la plataforma, para que la tengan, y si la quieren empezar a trabajar sería bueno, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo armar, hacer, y con lo que vamos a ver el viernes justamente, que yo le voy a dar ideas de cómo reutilizar algunas cosas. Y le daré también, le voy a traspasar recetas. Ese le va a ir ampliando un poco la gama de lo que podríamos poner en esta planilla. Por eso les decía que hacer la planilla ahora no tendría mucho, todavía no estamos a punto para eso. ¿Ya?
primero tenemos que trabajar un poco antes y le voy a dar tips para cómo reutilizarlo, porque eso es la idea también. No solamente hacer una planilla saludable, sí, claro, tiene que ser saludable, pero también que nos permita aprovechar los alimentos, ¿ya? Del trash cooking. Incluso podríamos hacer como los chips para el aperitivo, como de papas, ¿ya? La papa también es un producto fantástico, que hay tantas maneras de prepararla que no es tan mala. Va a depender, obviamente, de la cantidad que vamos a comer, ¿ya? Vas a decir así que comemos papa, arroz, pasta. Claro, depende un poco también la cantidad, ¿ya? Hay que buscar la proporción ideal. Y comer, por ejemplo, cuando hablamos de la fruta, de comer la fruta o la verdura con piel. Muchas veces sacamos la piel. No deberíamos. ¿Por qué? Porque mucha vitamina está dentro de esta piel. Y aparte de vitamina, tiene fibra. Y esta fibra nos llena más. Entonces no tenemos esta sensación de hambre después. ¿Ya? Y así aprovechamos el fruto entero. ¿Ya? Como podemos comer menos cantidad y no vamos a tener el mismo aporte para nuestro cuerpo. ¿Ya? No tengo la hora aquí. Son las 9 ya. Oh, las 20:59. Ya. Estamos ya casi a punto. Por favor, lo enseña a preparar berenjena. ¿Berenjena? Sí, Sí. también. Pues más es una verdura que no es tan utilizada, ¿ya? Yo no la utilizo un poco, pero por ejemplo en el ratatouille, que es un plato típico de Francia, sí viene la berenjena. Berenjena rellena, hay pequeños trucos para que no quede amarga, ¿ya? Dejarla con un poco de sal, por ejemplo, cosas así. Eso ya sí que vamos a ver. Así que, ¿alguien quiere hacer un comentario sobre lo que hablamos hoy? ¿O alguna duda que les quedó? No, profe, ninguna duda. ¿No? Por lo menos para mí, la clase hasta ahora, toda la introducción que ha hecho es súper entretenida y nos ayuda harto en realidad en todo lo que es ya sea para poder reutilizar la comida o para la misma alimentación de cada uno. Claro, lo que vimos hoy obviamente son conceptos, hay que entender la idea, porque lo que mueve la gente también son ideas, conceptos, como estos conceptos que vimos que trabajan en restaurantes de Noruega, de Holanda, de Italia, de China, de la India, todos van un poco en el mismo sentido, ya que tenemos la responsabilidad todos. Y la alimentación, todos comemos todos los días botamos comida. Entonces tenemos un deber, yo creo, de trabajar en esto y en mejorar eso. Vamos a ver si le podemos ayudar en esta parte. ¿Ya? Era hoy concepto, ya la próxima clase va a ser un poco más enfocada, un poco más práctica teórica, pero vamos a ver esto. Espero que estén bien, que tengan una excelente semana. Entonces, acuérdense la pequeña tarea, hagan una lista de alimentos, de lo que consumen en un día, en el día, lo que consumen. Y después ya veremos cuál lo tenemos que eliminar y los que podemos guardar y después ya, cómo podemos combinar todo esto. Ya, les agradezco su atención el día de hoy. Que estén bien esta semana y nos vemos entonces el viernes a la misma hora. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias. A ustedes que estén bien. Adiós. Que estén Bien, bien. igual, profesor. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Nos vemos el viernes. Chao, profesor, muchas gracias. Geraldine, sí me acordaba, me sonaba cuando la vi y su nombre también me sonaba.
Sí, fue un Algo gusto haberlo visto de nuevo. algo retuviste, ¿ya? Ahí ya hay alguna cosa, ya sabes, Sí, de cocina. Entonces ya nos va a sí, tener que ayudar en la próxima clase, ya va a tener que ayudarnos tú, porque ya tú sabes cosas, ¿ya? sí. Chao, profesor, que esté bien, Chao, que cuídese. esté bien, chao, Yadin, Erika, Paola, Nayadin, muchas gracias. John, Carolina, Francisco. Ah, Francisco está. Marcela, Carla, Asunción, muchas gracias a todos. Nos Chao, vemos profe. el viernes. Chao, John. Buenas tardes, profesor. ¿Le puedo hacer Va- una consulta? Valeria, buenas tardes. Sí, claro, dígame. Buenas tardes. Lo que pasa, bueno, se lo voy a preguntar así como fuera de como usted lo vi que era pastelero. Yo Sí, estoy haciendo, es pastelero, ¿cierto? sí, yo me formé, digamos, empecé en en este mundo de la gastronomía con pastelería y lo que más me gusta. Después pasé a la cocina, pero me gusta más la pastelería, abiertamente. Y la Ya, pastelería. ¿Sí? Dígame. ya. Profesor, yo he hecho hartos cursos de cocina, de Ujú. pastelería, de chocolate, y todo, pero ¿sabe qué? Estoy haciendo galletas de avena y me Ujú. quedan duras, me Ya, quedan como secas. ya. ¿Y qué proporción de materia grasa utiliza? Por ejemplo, Em, comparando la materia grasa con la harina. no, ¿sabe que le echo al ojo nomás? No lo Ah, hago no lo hago como en pero entonces, proporción. para la pastelería es bueno tener receta y guardar la misma Mm, receta siempre, porque si lo hace a ojo, un día a lo mejor tiene buen ojo, al otro día está un poco mm, cansada, no va a tener el mismo ojo. Es pesar los ingredientes, ya. ¿ya? Y si Ah, la galleta queda muy dura, quizás puede ser porque le falta un poco de más materia grasa. ya. Ya, profesor. Intenta un poco más de materia grasa, pero yo recomiendo para pastelería. Para cocina se puede cocinar un poco con las cantidades no son tan importantes, ¿ya? Pero para pastelería sí, porque si cambia Ay, las proporciones de ingredientes, cambia la estructura final del producto. ya, entonces Entonces, es que yo lo tengo con medidas, es que yo lo hago así nomás. Entonces ya, mejor yo lo le voy a hacer daré, con medidas. le daré una receta Mm, de galletas de avena y la probará y después sí, me comentará, ¿ya? ya, profesor. Bueno, Ya, es muy agradable la clase, estuve muy atenta. muy Basta que bien, yo tengo muchas mucha gracias. verdura acá, tengo un terreno lleno de verdura, entonces me interesa por lo para congelar, para Ujú, cocer al vacío, todo eso aprender, porque no sé. claro, sí. Ya, Muy ya, bien. Eso ya. ya, Hasta luego, al profesor. viernes ya vamos a empezar a entrar con estas recetas. Ujú. Ya. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Ya, todo Valeria. Julio, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Dígame. Ya. ¿Cómo para la... Porque yo tengo un botón aquí que dice pausar, detener grabación, ¿lo detengo yo o tú tienes el Usted, control de esto? usted. Ya. ¿Lo hago ahora? ¿Detención Sí, de de hecho, grabación? de hecho, si cierra la reunión, se va a parar sola la grabación. Ya. Entonces, ¿lo hago ahora o espero que todo el mundo haya salido? No, cierra nomás. Cierra, estamos Ya. listos. Entonces digo detener grabación. Ya. Un saludo a todos los que quedan. Nos vemos el viernes. Ya. Detener grabación.